Evangelio de hoy viernes 28 de julio de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 18 al 23. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, queridos hermanos de Católico al Día. Hoy vamos a revisar un punto importante en la reflexión que nos trae el Santo Evangelio de hoy. Hoy el Evangelio nos habla de la parábola del sembrador que hemos ido escuchando estos días, pero principalmente hoy nos habla de cómo nosotros hoy estamos respondiendo al llamado de Dios. Sabemos que Dios nos habla a diario, pero hoy vamos a ver cómo es que el hombre responde o si no responde. Entonces, vamos con el único punto de hoy: los 4 tipos de corazones frente a Dios. En la parábola podemos ver que hay granos que van cayendo a lo largo de diferentes tipos de tierra. Vemos primero al grano que cae a lo largo del camino, luego a este grano que cae en terreno pedregoso, luego entre espinos y por último en tierra buena. Antes de desarrollar lo siguiente, empecemos por lo fundamental, que es el grano. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con esta simbología, con este ejemplo, con esta metáfora que nos habla? Es que en el grano debemos ver la verdad, el camino, la vida, el don de Dios, su amor que nos es dado. Este regalo que a diario nos da Dios, a través de situaciones, a través de personas, a través de experiencias, muchas veces nosotros no la aceptamos o no la queremos ver. Y es lo que hoy nos trata de mostrar el Santo Evangelio, que la gracia de Dios que nos quiere dar día a día para que pueda lograr su plenitud está relacionada directamente con la voluntad del hombre. El hombre que tiene el libre albedrío de poder abrirle las puertas a Jesús o no. Este hombre que decide todos los días, este hombre que decide libremente todos los días. Ahí entendemos que no tenemos un Dios autoritario, prepotente, que nos obliga. Hoy vemos en la parábola del sembrador que este grano, que esta gracia, es el trabajo que Dios hace todos los días, pero también dependerá en qué tipo de tierra va a caer. En este caso, en cuál de estos tipos de corazones cae este grano, y es lo que nos invita a pensar hoy el Santo Evangelio. Entonces, teniendo claro este primer aspecto, ahora vayamos a los diferentes tipos de tierra donde cae el grano. Y aquí podemos ver si nosotros nos identificamos, querido hermano. Primero dice a lo largo del camino. Esta semilla cae a lo largo del camino. Mejor dicho, es como cuando nosotros vamos de paseo y se nos cae un poquito de comida a lo largo del camino. En este ejemplo podemos entender que es un encuentro superficial, que no hay una voluntad, que no hay directamente una relación. Vemos que esta semilla cae en este tipo de tierra o en este tipo de corazón, pero al ser un encuentro momentáneo o de paso, no va a entrar en la tierra.
y por lo tanto va a ser arrebatada con mucha facilidad. Esto nos habla de las personas que muchas veces tienen un encuentro diplomático con Dios. Se dicen ser cristianos, pero no ahondan más qué significa verdaderamente esta palabra. Muchas veces nosotros mismos hemos tenido este tipo de relación, que asistimos a una Santa Eucaristía por asistir, que vamos una vez al año, que celebramos festividades religiosas, pero con otras intenciones, sin profundizar. Y así la palabra de Dios, este grano cae en esta tierra que es el largo del camino y por lo tanto no deja nada, es arrebatada con facilidad. Vamos con el otro tipo de corazón, terreno pedregoso. El Evangelio nos muestra que esta semilla o grano sí va a ser recibida y dice que va a ser con alegría. ¿Qué nos habla de ello? Que este tipo de corazón conoce a Dios, lo ha recibido y lo ha aceptado. ¿Y cuántos hemos sido así? Que inicialmente buscamos al Señor, lo encontramos en la oración, en los sacramentos, en las Escrituras, nos llenamos de júbilo, de alegría, pensando que solamente con estas características o con estos requisitos vamos a seguir profundizando nuestra fe. Pero el Evangelio nos habla de que este terreno pedregoso, al tener esta característica, no va a dejar que este grano y esta semilla echen raíces fuertes. Y por lo tanto, a pesar de esta conciencia, de esta aceptación inicial, va a ser inconstante y con poca fe. Por lo tanto, en este tipo de corazón, el Evangelio de hoy nos habla de la parte interna del hombre, de esta primera experiencia que tenemos o este primer encuentro que tenemos con Dios, hermoso, bonito, espectacular, inolvidable, pero creemos que todo el camino del cristiano va a ser así, con alegrías, con risas. Y hoy el Evangelio nos deja en claro que dentro del camino del cristiano está la persecución y la tribulación, que muchas veces va a ser cuesta arriba. Y esto precisamente ¿por qué se da? Fácil, preguntémonos, ¿qué cosas que valen la pena son bonitas, son llevaderas? En el trabajo, al comprar algo valioso, y rápido nosotros nos damos cuenta que lo que cuesta vale. Entonces, en este tipo de terreno pedregoso, el Señor nos habla de su interno, que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir limpiando para que las raíces que quiera ser Dios en nuestra vida realmente estén bien cimentadas, que no sea un momento, que no sea un encuentro momentáneo, superficial y banal con Jesús, como cuando vamos a una fiesta, como cuando nos encontramos con ciertas amistades. El Señor quiere todo de nosotros, no una parte, y para eso muchas veces nuestra fe debe ser probada. Nuestro testimonio es necesario. Vamos con el otro tipo de corazón, los espinos. Rápidamente entendemos que los espinos se refiere a algo externo y el Evangelio lo confirma al decirnos que el grano no va más allá por las preocupaciones de la vida, por lo externo, por el mundo, los placeres, etcétera y etcétera. Aquí nos presenta a un tipo de corazón, de un hombre que se puede encontrar con Dios, puede escuchar la palabra, puede conocer los sacramentos, puede saber los mandamientos y demás, pero eso externo, esos espinos, lo ahogan, lo terminan ahogando constantemente. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Que estamos preocupados por el dinero, por los gastos, por el futuro. Y esto indirectamente o directamente nos habla del corazón anterior, del corazón pedregoso. Al no haber trabajado en lo interno, obviamente sale un mundo contaminado con el pecado y es presa fácil. Y por último, vemos esa tierra buena, dispuesta, que uno puede llegar a comprender equivocadamente que solamente se da. Y no es así. Muchas veces esta tierra buena ha tenido que ser trabajada día a día, forjada, para que llegue una semilla, un grano y esté lista para ambos, tanto la tierra como el grano, tengan un encuentro pleno. Entonces, querido hermano, ¿qué tipo de corazones somos? ¿Somos como los granos que cayeron a lo largo del camino? ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Como el terreno pedregoso? ¿Como los espinos? ¿O queremos esa tierra buena? Y muchos seguramente estamos reconociendo ahorita al escuchar este evangelio qué tipo de tierra somos o qué tipo de corazón tenemos. Y también podemos llegar a equivocarnos al pensar que estamos condenados. Y el evangelio también hoy nos muestra indirectamente una solución.
que podemos optar ahora, el cual debemos trabajar ahora mismo. Por lo tanto, si tenemos una tierra como a lo largo del camino, debemos entender que la palabra del reino debe ser entendida, razonada, discernida, meditada, no solamente oída. Esto habla de un primer trabajo personal que debemos tener. Y hemos reconocido qué tipo de tierra tenemos, y ahora empiezo poco a poco a entender que debo dar un primer esfuerzo. Luego, si llegamos a tener una tierra pedregosa, nos habla que nos falta constancia, que nos falta romper algo para que esas raíces entren profundamente en nosotros, esas raíces de Dios, esas palabras de Jesús. Hay algo en nosotros que falta ser removida, como cuando van a sembrar y encuentran una tierra llena de piedras o van a construir, las necesitan sacar para que así puedan tener una base sólida. Y obviamente es un trabajo interno del hombre. Y solamente así, solamente con una tierra trabajada, con piedras sacadas y removidas, podremos estar listos para la prueba. Solamente teniendo un trabajo íntimo y espiritual que alimentamos constantemente con la oración, con los sacramentos, nosotros podremos estar dispuestos a tribulaciones, dispuestos a persecuciones, porque estamos espiritualmente preparados. Y si tenemos un corazón con espinos o una tierra con espinos, entendemos rápidamente que el trabajo debe empezar ya, que por más que luchemos con estas seducciones y cosas externas y superficiales o las cosas del mundo, se nos va a hacer más difícil. Entonces necesitamos primero entrar en conciencia, trabajar nuestro terreno pedregoso, entender que si tenemos una tierra o un corazón, como muestra el Evangelio que dice, cayó en el largo del camino, debemos entender y aceptar que hay un trabajo que me toca hacer hoy como cristiano. Y es así que podremos nosotros ir trabajando esa tierra buena para que el grano y esta semilla que el Señor quiere darnos realmente entre en nosotros. Podamos unirnos plenamente a Él y así dar frutos. El Señor hoy no quiere condenarnos y quiere decir que ya no tenemos solución. No es así. El Señor hoy nos muestra qué tipo de corazón tiene el hombre, cómo es nuestro corazón, para poder reconocerlo y empezar a trabajar en este proceso. Hoy al mismo tiempo nos muestra 3 tipos de corazones alejados de Él, pero también la solución, la cual es meditar su reino, meditar su palabra, sus sacramentos, empezar un trabajo íntimo, personal, espiritual, de limpieza, mejor dicho, de renunciar al pecado, a cosas que nosotros creemos que están bien, a preparar nuestra tierra para que la constancia, la fe, ese ser testimonio no nos dé vergüenza y así nosotros salimos al mundo. Y obviamente esos espinos no nos ahogarán, no nos matarán, no nos harán perder. Entonces, querido hermano, hoy estamos llamados a trabajar esa tierra buena y que podemos ser tierra buena, pero debemos empezar a trabajar ya. ¿Cuál de estos 3 tipos de corazones somos? Hoy reconozcámoslo en la oración, en su presencia, y pidámosle la gracia de llegar a ser esa tierra buena, para que su semilla y su grano dé fruto en nosotros y cumplamos su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.